Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. ¿Cómo puede haber una positividad tóxica, verdad? Como que una amiga me preguntaba, ¿cómo así? Bueno, yo elegí este tema para el diván que es fruto de unas meditaciones en las que yo estoy sumergida, revisando cuál es el papel que estamos jugando los psicólogos y psicólogas y la psicología en nuestro tiempo. Y en ese menú tan amplio, en donde hay muchas perspectivas y escuelas, la verdad que ha ido ganando terreno una que empezó con la mejor intención del mundo, que fue la llamada psicología positiva. Seligman lo alentó en una perspectiva que yo creo que era muy interesante, que era, bueno, no hablemos solamente ni nos fijemos solo del comportamiento patológico, vamos a fijarnos también en otro tipo de comportamientos que sí van encaminados al optimismo, a la autosuperación. Vamos a ver cómo lo hacen aquellos que lo hacen bien, ¿no? Pero eso se fue mezclando con el mercado y con la publicidad, con la pseudopsicología, con toda esta industria del bienestar y de la felicidad, y ahí la cosa se empezó a complicar, Carmen, porque entonces pasamos de reflexiones que se hicieron en la academia, dicho sea de paso, muy bien financiado por el capital, el gran capital, empresas de todo tipo, industrias y de todo, porque viene muy bien eso de hacerte ver que tú eres el único y exclusivo responsable de estar bien y que por lo tanto se difumina, se destruye, se quita toda esa perspectiva que pesó tanto durante gran parte del siglo XX y que es una especie de relectura de lo que se llamó el neomarxismo, que plantearon la escuela crítica de Frankfurt, que dio figuras tan importantes como Teodoro Adorno, Marcuse, Herbert Marcuse o Erich Fromm. Todas esas cosas lucen después que cayó el muro de Berlín, trasnochadas, y sin embargo, qué incompleto queda el panorama, Carmen, cuando solo lo dejamos a la perspectiva individual y borramos lo que tiene que ver con el sistema social, económico en el que estamos imbricados. Y entonces ahí entra ese concepto de positividad tóxica que que está ahora muy debatido, aunque no pertenece al mundo científico. Siempre el Vox Populi acaba adelantándose incluso a lo que luego los científicos entran dentro de sus estudios, dentro de sus laboratorios. Y voy a citar a dos psicólogas estadounidenses, Samara Quintero y Jamie Long, que definieron eso que llamamos la positividad tóxica, que es uno de esos síntomas de lo que Eva Illouz, una autora que voy a comentar ahorita, plantea como el capitalismo emocional. Ellas hablan de que la positividad tóxica es la sobregeneralización excesiva e ineficaz de un estado feliz y optimista en todas las circunstancias, Carmen, en todas. Y ese proceso de positividad tóxica, dicen ellas, resulta en la negación, minimización e invalidación de la auténtica experiencia emocional humana. Entonces, fíjate cómo se crea de repente un dogma prácticamente en el que pasa a ser tóxico eres tú si estás pasando una mala racha. Si de repente te divorciaste, estás en amargue, que dábamos por hecho, Carmen, que había que fumarse a esa amiga que estaba en amargue, varios días, varias llamadas, varios encuentros, muchas canciones repetidas, eso ahora se considera que son personas tóxicas. Apoyar al otro digamos que regalar tu espacio propio. Vamos a hablar otro día de la paranoia del límite, que yo creo que ya podemos hablar de que hay una paranoia con el límite y una perversión acerca de eso que los psicólogos a veces promovemos, que es que no te postergues tú, tampoco se trata de eso, sino pero se vende como que ser solidario y todos esos valores que tanta falta nos hacen en este contexto, pues no son buenos. Estamos rodeados entonces de una cultura de positividad tóxica que no enfrenta las emociones negativas, sino que las evita con frases hechas, como decía el otro día el periódico El País, Radio Televisión Española en una de sus noticias. Y si tú haces un buceo rápido por la mañana
y tus algoritmos coinciden con quienes promueven este tipo de perspectiva, te vas a encontrar con esta frase: haz que la felicidad sea tu mejor hábito. O sea, fíjate que la felicidad ya no es un estado, sino que tiene que ser un hábito. Deja de imaginar y empieza la vida que has deseado. Estoy oyendo a tantos coaching con eso que usted está diciendo. Sí. No soy producto de mis circunstancias, Ortega, sé para la basura. Soy producto de mis decisiones. Y hablar de los problemas es nuestra gran adicción. Habla de tus alegrías y todo eso con unas fotos muy bonitas de atardeceres, de amaneceres, de florecillas y de cosas. Y no es cool expresar emociones negativas. Y eso, el argot del bienestar y la felicidad, puede ser considerado socialmente tóxico, Carmen. Y es lo contrario. Ya no se trata de reglas de urbanidad, que ya esa palabra ya ni se usa, Carmen. A mí me daban eso en la escuela. De consideración con el otro, de tratar de una manera tolerante a los demás. No. Eso ya también, junto con Ortega y Gasset y muchas otras, la escuela de Frankfurt, para la basura. Nada de eso importa. Las reglas de urbanidad ya no existen. Cada uno impone la suya propia con tal de seguir a la felicidad. Quejarse de algo, entonces, criticar, llorar delante de la gente cuando pasas una mala racha en la que pierdes el empleo, se te muere alguien o te da una enfermedad grave, ahora se asume que es tóxico. Y abundan esos consejos que te dicen que te alejes de esas personas porque tienen algo así como la peste. Y bueno, es una manera bonita y romántica, la positividad tóxica, de decir: te invalido tus emociones, y espabilate, que todo es culpa tuya. Pero yo diría, es malo, se estará pensando a lo mejor algún oyente, ¿es malo pensar positivamente? Y yo te diría, Carmen, depende. Claro que no es malo en sí mismo, pero puede dar pie a varias cosas que caracterizan a nuestro tiempo, como por ejemplo una tendencia evitativa, que no nos permite entrar en contacto con la realidad, y entonces nos perdemos la lección. Esa frase que me gusta tanto de cuando pierdas, al menos no pierdas la lección. Puede ser una estrategia de evasión, de represión y de ocultamiento que vaya almacenando el malestar y ¡pah!, explota con una enfermedad. Explota con unas migrañas horribles, explota con una crisis de llanto. Mucha gente que yo conozco que es positiva, de repente se pone a llorar, positiva a ultranza, quiero decir, se pone a llorar de forma histérica, se para y dice: yo no sé, qué fue lo que me pasó. Y cuando tú le ves, tú le dices: bueno, pero es que tú estás pasando un momento bastante fuerte, ¿no? También otra de la parte negativa de promocionar la positividad como único dogma es la promoción de ese hiperindividualismo que encuentra en el consumo su mejor herramienta para ser feliz, y si algo sale mal, entonces es tu culpa. Y yo me digo que al tiempo que no acepto una visión exclusivamente economicista, que creo que también es un error, que todo sea esa visión que Marx nos aportó, sí que creo que dejar esa perspectiva fuera es tener entonces una visión incompleta de lo que somos hoy. El otro día yo escuchaba a esa ave de mal agüero, como diría mucha gente, que es Guterres, el secretario general de la ONU, en uno de esos discursos que claman en el desierto, hablaba de que habíamos pasado, Carmen, de la época del calentamiento global a la época de la ebullición. Y yo me imaginé imágenes de la Divina Comedia de Dante, de pasar del purgatorio entonces al infierno directamente. Como infernal han sido las temperaturas en este verano, que esos agoreros que nos dañan el festín fantasioso del bienestar absoluto nos dicen, y es que ya estamos en la época de la ebullición. Entonces, combíname ese escenario en el que van a haber carencias, tragedias climáticas que ya las estamos viendo, que ocurren y que dejan a gente sin casa, sin carro, sin vida, con ese positivismo a ultranza impuesto, en el que tú no puedes hablar de nada y en donde la felicidad es un alcance individual. Y lo que yo veo, Carmen, es algo terrible, porque si vamos a enfrentar un tiempo difícil, como parece que ya lo tenemos servido en nuestra mesa, no en nuestros televisores, sino en nuestras realidades cercanas,
esa fragmentación social, ese egoísmo social, esa falta de capacidad, esa torpeza o desinterés de hacer las cosas colectivamente, por el bien colectivo, para apoyarnos los unos a los otros, se vuelve entonces una meta inalcanzable. Y yo pienso que esa combinación sí que de verdad puede resultar bastante tóxica, porque entonces va a ser culpa tuya. Hubo una vez, una de esas agoreras, cuando hablaron del tsunami que atacó a varias islas del Pacífico hace ya, no me acuerdo exactamente, Carmen, pero hace ya unos cuantos años, que ocurrió, pues que era que mucha gente había traído con su pensamiento el tsunami, porque hay que tener cuidado con pensar cosas negativas porque te puede llevar el diablo, ¿no? Para muchos psicólogos la positividad tóxica, sin embargo, se diferencia de una actitud positiva que no estamos negando, que es buena una actitud positiva, incluso en momentos difíciles, el decir, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Déjame buscar la manera, déjame aprender de esto. Hay una diferencia, y es que en el caso de la positividad tóxica, nos infligimos como un castigo cuando aparece alguna sensación negativa, y ser optimista es ver el mejor lado de las cosas. Sí, es verdad, pero cuando nos imponemos solamente ver eso, entonces ocultamos o no escuchamos cuando estamos atravesando alguna experiencia negativa. Entonces el miedo, la tristeza, la ansiedad, que hay montones de investigaciones y de datos que indican que están floreciendo a raudales, son entonces invalidadas, y a ti se te manda a callar porque no es oportuno que tú estés aguándole la fiesta a los demás. Esa fiesta que vemos desfilar en Instagram, montones de fotos, que yo me vivo preguntando, Carmen, ¿dónde saca la gente? ¿Cuántas tarjetas que tiene la gente que puede hacer tantos viajes y tantas cosas? Entonces, hay todavía un psicólogo que no nos negamos a pensar, que nos resistimos, y no soy solamente yo, son muchos, a dejarnos llevar por esta corriente superficial, que además nos enturbia nuestro propio trabajo, porque ahora parece que si tú pasas un mal momento, entonces tú estás enfermo. Porque si tú no estás bajo esa aureola de la felicidad y de a veces casi rozando lo hipomaníaco, entonces el que estás mal eres tú. Y mucha gente llega al psicólogo, como lo he contado muchas veces, porque acaba de terminar una relación, me acaban de terminar y estoy mal, y a veces yo me pregunto, bueno, ¿y no era mejor que te esperara las 2 semanas de amarga a ver qué pasaba antes de pensar? Y la verdad que yo misma no sé si ese individuo se va a quedar en ese momento amargo o no. Y luego criticamos también a los centennial, Carmen, que hacen crisis por cualquier cosita. ¿Cómo no la van a hacer crisis? ¿Cómo no van a hacer crisis si sienten que están traicionando lo que ven alrededor como que es la meta de cada uno y que cada uno se tiene que labrar? Entonces, reivindico esa lectura que estoy haciendo de Eva Illus, que es una socióloga franco-israelita, que ha escrito varios libros muy interesantes, uno de los cuales se encuentra en librerías dominicanas, que es La Japicracia, y que si luego buceamos en Google vamos a encontrar el texto en PDF, junto con otros textos de títulos muy sugerentes, Carmen, como puede ser La salvación del alma moderna, o El consumo de la utopía romántica, que son unos análisis que ella hace acerca de eso que damos por bueno y válido, sin detenernos a pensar si acaso estamos siendo instrumentos de un juego del propio mercado, del propio capitalismo emocional, que entonces nos endilga la responsabilidad absoluta de nuestro bienestar y nos roba la posibilidad de un afrontamiento de las dificultades como una manera de aprender a ser resiliente, algo que nos está haciendo falta y para lo cual los psicólogos tenemos entonces que ponernos a entrenar a la gente en abrir los ojos, ver la realidad y aprender a bregar con ella. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.